Fue un momento muy sublime, digo yo, porque fíjese al pie del altar y en el momento de la consagración. Allí no consagró pan y vino, sino con su sangre, porque las hostias quedaron esparcidas en el altar. Él queda con su manita, se cogió del mantel y ahí se derramaron las hostias. Y en ese momento fue que cayó hacia atrás, hacia los pies de Cristo. Dejé el pan, salí corriendo, pero ya estaba en el suelo, monseñor. Me fui a auxiliar, según yo, pero ya estaba muerto. Estaba sangrando mucho. Llegamos a darle vuelta porque quedó boca arriba. Y luego, ya él estaba muerto. Cuando me di cuenta que estaba muerto, me incliné yo a encomendarme a él. Lo habían llevado en el primer vehículo que encontraron allí, que era un pick-up, con un camper. Hoy después hemos sabido que era de un militar retirado. Yo creo que en el camino sin duda falleció. Recuerdo que yo estaba en mi casa cenando en ese momento cuando la secretaria de Monseñor me llamó por teléfono avisándome que lo habían asesinado. Cuando yo llegué a la policlínica empezaba ya la gente a enterarse que habían matado a Monseñor y estaban acudiendo a la policlínica para recibir noticias, cómo estaba el caso. Era un desorden en la sala de autopsias. Habían, creo que alrededor de unas 40 personas. No se alcanzaba a ver ni el cadáver. Y no había ninguna autoridad, nadie, ni un policía, nadie más. Entonces decidí tomar el mando de la cuestión en ese momento y empecé a ordenarlo. Primero sacar a todo el mundo de la sala, ¿no? Excepto el que fuera médico forense. Ahí lo vi como dormido, su rostro estaba con una gran paz y tenía como un sueño profundo, le vi, en la paz. El 24 de marzo a las 6:10, 6:15 de la tarde más o menos, anunciaron que Monseñor había sido asesinado. Bueno, fue un dolor, todavía cuando lo recordamos nos causa indignación, tristeza. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. La primera noticia del asesinato nos llegó por medio de un oficial de la Guardia Nacional que contó de un sorteo en el que al ganador le cupo la suerte de matar al arzobispo como premio. El juez encargado de dirigir la investigación del asesinato de Monseñor Romero es Atilio Amaya. Desde la mañana ese día habían empezado las amenazas en la casa y a mi hija que estaba pequeña había una voz que le preguntaba que de qué color, que cuál era el color que más le gustaba al principio. Entonces le decía
Mi hija la primera vez, pues, ¿y para qué? No, pues sí, para que así le pintemos el ataúd a tu papá. Yo recuerdo muy claramente que el juez nos ofreció a los abogados un arma y nos entregó un arma para que nos defendiéramos, porque él sabía que íbamos a ser asesinados por estar involucrados en la investigación del caso. La gente salió a las calles a llorar, a gritar, a contárselo, a comunicárselo, y desde ese mismo instante se comenzó a escuchar también la voz del pueblo. Roberto D'Aubuisson lo mató. Entonces, como hermana de Roberto, pues para mí era una situación doblemente difícil y dolorosa, digamos, ¿no? Por un lado, el dolor profundo de que hubieran hecho eso con Monseñor Romero, y por otro, la acusación inmediata que surge de las voces de la gente en la calle fue D'Aubuisson. He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección de El Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede decir usted, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá sí se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. A este momento de oración por doña Salinda y por nosotros. Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán el silencio.
su evangelio en la mano. Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuviera para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará.